¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les damos un saludo cordial a todos los seguidores en las redes sociales, en nuestra página en TikTok y como también en YouTube. Soy el licenciado Leonardo. En esta ocasión vamos a explicar una práctica de contabilidad. La realización de la hoja de 10 columnas. Espero que pueda ayudarles muchísimo en el sector administrativo, contable y financiero. Comencemos entonces con el planteamiento de la práctica. Aquí tenemos en sus pantallas un balance de comprobación de sumas y saldos. Obviamente este balance de comprobación de sumas y saldos se realiza de manera periódica. Algunos lo realizan en forma semanal, mensual o en todo caso a fin de gestión por el lapso de 12 meses. En este caso estamos presentando el balance de comprobación de sumas y saldos al 31 de diciembre 2023. Como ustedes podrán observar, tenemos la columna de cuentas, la columna de sumas y saldos. Lo que nos interesa es la columna de saldos, donde está la primera columna, deudor, y la segunda columna, acreedor. Estos serían los saldos finales que se está reflejando al 31 de diciembre 2023. Sin embargo, necesitamos hacer ajustes contables para luego determinar la hoja de 10 columnas con el llenado respectivo. ¿Cuáles son los datos para los ajustes? Veamos. Aquí está. Como ustedes podrán observar en la pantalla, datos para ajustes al 30 de junio 2024. Estamos haciendo una fecha de corte. Puedes tú realizarlo a fin de mes, a fin de año. En este caso, vamos a realizarlo por 6 meses los ajustes. Tenemos aquí 4 datos. De las cuentas por cobrar, se cobra el 55% en efectivo. 2. Regularizar los alquileres hasta el 30 de junio. 3. Regularizar el IVA y el IT dentro del plazo establecido según el NIT. 4. Cancelar el IWE mediante banco. Y por último, actualizar y depreciar todos los activos fijos al 30 de junio 2024. Comencemos entonces con los datos para los ajustes pertinentes al 30 de junio 2024. Primer registro. Tenemos el libro diario, consta de fecha, detalle, folio mayor, debe y haber. Asiento de ajuste número 1. De las cuentas por cobrar se cobran 55% en efectivo, es decir que va a ingresar plata a nuestra caja. Por eso el asiento de ajuste será caja moneda nacional contra cuentas por cobrar. El valor será 13,750. ¿De dónde sacamos? Nos vamos a la siguiente. Cuentas por cobrar, en deudor había sido 25,000. Entonces, de ese valor vamos a sacar el porcentaje 55% y es este valor que refleja en el libro diario. Número 2. Habla de los alquileres. Tenemos que regularizar al 30 de junio 2024. Y nos da otro dato que dice el canon mensual es 1,000 bolivianos por mes. Multiplicado por 6 meses da 6,000. Y el registro contable será gastos por alquileres al debe contra alquileres pagados por adelantado. Si nos fijamos, en la anterior diapositiva tenemos aquí alquileres pagados por adelantado en saldo deudor 12,000. Eso tiene que disminuir porque ya se han consumido 6 meses de alquiler. Por eso el registro será gastos por alquileres al debe 6,000 contra alquileres pagados por adelantado 6,000. Ya está regularizado el asiento de ajuste número 2. Vamos con la 3. La 3 dice regularizar el IVA y el IT según lo establece el número de NIT de la empresa. Ahora bien, ustedes saben muy bien que estos son tributos mensuales, el IVA y el IT. Y de acuerdo al último dígito del número de NIT de las empresas, tenemos un plazo de vencimiento. Entonces, en este caso, estamos suponiendo que está pagando la empresa antes de la fecha de vencimiento. Entonces, regularicemos. Nos vamos a diapositivas anteriores. Teníamos IVA crédito fiscal en el debe 1,937,65, IVA débito fiscal 1,052,48. Si ustedes se fijan, el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal. Por lo tanto, la empresa no va a pagar débito fiscal del IVA. Va a tener un saldo recurrente para el próximo mes, en este caso para el mes de julio.
Entonces tenemos que anotar simplemente el consumo del IVA. Es decir, el IVA crédito fiscal va a cubrir lo que tiene de saldo al IVA débito fiscal. Por lo tanto, nos vamos al registro. Tenemos aquí en el libro diario, asiento de ajuste número 3, IVA débito fiscal, el monto, 1,052,48 al debe, ITE por pagar, 228. Y aquí está el IVA crédito fiscal, 1,052,48. Solamente vamos a anotar el valor total del IVA débito fiscal porque está cubriendo. Y la diferencia será de Caja Moneda Nacional, 228. Entonces decimos en la glosa por el ajuste del IVA y el pago del IT. Bien claro dice, por el ajuste del IVA, no paga IVA, pero sí paga el IT, que sería 228 que sale de caja. Hablamos del IWE. Nos vamos al dato inicial y buscamos la partida IWE por pagar, 1,500, que está en el lado del haber, un pasivo, y debemos pagar. Ustedes saben muy bien de que las empresas, una vez que cierra su periodo fiscal, tienen 120 días plazo. Y aquí estamos viendo 31 de diciembre de 2023, entonces debemos pagar el IVA. Perdón, el IWE. Entonces paguemos. El registro será IWE por pagar 1,500 contra Banco Mercantil 1,500. Puedes pagarlo a través de banco o en efectivo todavía. Se está aceptando esto. Vamos con la siguiente. El último dato sería actualizar y depreciar todos los activos fijos. En este caso, la fecha inicial sería 31 de diciembre de 2023 y la fecha final 30 de junio de 2024. La fecha que se está haciendo el corte para presentación de la hoja de 10 columnas. Y como podrán ver, en la pantalla tenemos la fórmula para actualizar y la fórmula para depreciar. No olvidemos que nosotros vamos a aplicar la técnica de depreciación de activos fijos por la legislación boliviana. Eso implica que debemos repasar el Decreto Supremo 24051, donde está vigente las alícuotas de depreciación y los años de vida útil de los activos fijos. Entonces comencemos, tenemos muebles y enseres y vehículos. ¿Cuál es la fórmula para actualizar activos fijos? La fórmula sería UFB final sobre UFB inicial, la división menos 1 multiplicado por el valor. Reemplazamos los datos como ustedes podrán ver en la pantalla, tanto para los muebles, tanto para la depresión acumulada de muebles y enseres, porque tenemos saldos en ambos. Entonces debemos actualizar tanto muebles como la depreciación acumulada de muebles y enseres. Entonces aquí tenemos de muebles que sería 78,77, la acumulada de muebles y enseres 13,3. De la misma forma de los vehículos, sería la actualización de vehículos 590,81, la depresión acumulada de vehículos 65,65. Una vez que actualizamos los activos fijos más sus acumuladas, vamos a depreciar. ¿Y cuál es la fórmula de depreciación? Por la legislación boliviana, tenemos ahí en la pantalla, valor contable más actualización. Sumamos y multiplicamos por la alícuota correspondiente de depreciación por un año. Pero si no ha pasado un año, en el caso de nuestro ejercicio solamente son 6 meses. Entonces, ¿cómo sería? Aquí está el ejemplo de la depreciación de muebles. Valor contable 6,000 más la actualización de muebles 78,77. Sumamos, por eso está en paréntesis, multiplicamos por el 10% que sería anual. Para determinar mensual dividimos entre 12 meses y ese valor recién multiplicamos por 6 meses que ha transcurrido en la empresa. El valor final de la depreciación 303,94. De la misma forma hacemos la depreciación de vehículos por 6 meses que sería 4.559,08 centavos. Siguiente paso luego de los cálculos auxiliares sería registrar contablemente. Para el registro de las actualizaciones, al debe, muebles y enseres 78,77, vehículos 590,81. Al haber será el AITB 669,58. Cabe recalcar que el AITB significa ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces será el asiento de ajuste número 5. Nos falta registrar las depreciaciones. Vamos con la siguiente diapositiva, pero antes debemos registrar también las depreciaciones acumuladas porque ya tenían acumuladas. El registro será al debe, AITB 78,78, al haber, depreciación acumulada a muebles y enseres 13,13,
Depreciación acumulada vehículos 65,65. Como ustedes podrán ver, cuadra el registro del asiento de ajuste número 6. Por último, tenemos el ajuste número 7 por las depreciaciones. En el lado del debe vamos a tener depreciación muebles y enseres 303,94, depreciación vehículos 4.559,08. En el lado del haber, su contracuenta que va a incrementarse porque se está consumiendo los activos fijos, se está utilizando, entonces las cuentas serán depreciación acumulada muebles y enseres 303,94, depreciación acumulada vehículos 4.559,08. Sumamos el debe y el haber y como ustedes podrán ver, iguala. Con esto habríamos culminado los asientos de ajuste de acuerdo a los datos, como ustedes podrán ver en la pantalla, que nos hemos planteado para poder hacer los ajustes pertinentes. El siguiente paso sería determinar los saldos que tenemos, obviamente, al 30 de junio 2024. Para ello tengo aquí una pequeña planilla preliminar, por eso le he puesto hoja de trabajo preliminar al 30 de junio 2024. Está expresado en bolivianos, como ustedes podrán ver, la columna de saldos, la columna de ajustes. Aquí en la columna de ajustes tenemos que anotar los registros que hemos ajustado. ¿Cuántos registros tenemos? Ustedes podrán ver en la pantalla 7 asientos de ajuste. Entonces, estos 7 asientos de ajuste debemos anotar y copiar aquí en la columna de ajustes cuentas deudoras en el debe, cuentas acreedoras en el haber. Después debemos hacer una suma algebraica y vamos a tener saldos ajustados, debe y haber. Banco Mercantil, por ejemplo, tenemos saldo deudor menos saldo acreedor en el haber y saldo final deudor, por eso está en el debe. De esa misma forma, todas las cuentas involucradas vamos a hacer una suma algebraica donde vamos a tener saldos en debe y saldos en haber. Como ustedes podrán ver, la columna de ajustes nos ha igualado, está con color amarillo. La columna de saldos ajustados nos ha igualado y está con otro colorcito. Y el último paso para terminar esta explicación de una práctica contable sería la elaboración de la hoja de 10 columnas. Implica que a esta hoja preliminar que tenemos en pantalla vamos a aumentar más columnas para determinar el saldo final si tenemos ganancia o pérdida en este lapso de 6 meses. Nos vamos a la hoja de 10 columnas que está en la pantalla. Hoja de trabajo de 10 columnas preliminar, el periodo al 30 de junio de 2024 expresado en bolivianos. En la anterior diapositiva teníamos hasta saldos ajustados, debe y haber. Entonces a esto se va a aumentar las últimas 4 columnas que están involucradas con el estado de resultados, el balance general. En el estado de resultados tenemos columna de egresos y columna de ingresos. En el balance general tenemos columna de activo y columna de pasivos. Entonces, de las columnas de saldos ajustados debe y haber, tenemos que hacer una clasificación de cuentas. Si son cuentas de egreso, si son cuentas de ingreso, o si son cuentas de activo, o si son cuentas de pasivo. Por ejemplo, Banco Mercantil es cuenta de activo, por lo tanto su saldo que era deudor va a estar en activo. Y así sucesivamente de las siguientes partidas que tenemos en la pantalla. Y como ustedes podrán observar y percibir en la pantalla, tenemos cuentas de activos y cuentas de pasivos. Por aquí tenemos cuentas de egresos y cuentas de ingresos. Hacemos una suma algebraica de la columna de egresos y nos da 12.748,37. Suma algebraica de los ingresos nos da 7.634,32. Suma algebraica del activo, 229.357,75. Suma algebraica del pasivo, 234.471,80 centavos. Y varía, ¿no? Centésimas, pero ya. Ahora bien, ¿cómo determinamos lo que está con azulito? Pérdida de la gestión. Podemos tener pérdida o podemos tener ganancia. En este caso tenemos pérdida. ¿Cuándo va a asumirse que es pérdida? Como ustedes podrán ver en la pantalla, en la hoja de 10 columnas, los egresos son mayores a los ingresos. Por lo tanto, tenemos pérdida. La diferencia de egresos menos ingresos, que sería 5.114,05, tenemos que anotar en la columna de egresos para restar y tener el saldo final 7.634,32 para igualar a los ingresos, como verás en la pantalla. Como es pérdida con negativo, ese negativo tenemos que llevarle al pasivo, como está en la pantalla, con negativo, y hacemos la suma algebraica con el pasivo de tal forma que el activo es igual al pasivo.
Ahora bien, si fuera ganancia, entonces tenemos que sumarle. Vamos a sumarle en vez de restar. Aquí en la columna y obviamente en el pasivo vamos a sumar esa ganancia. Con esto hemos terminado la explicación de la hoja de 10 columnas, el llenado de todas las partidas. El siguiente paso sería elaborar los estados financieros, es decir, elaborar el estado de resultados y elaborar el balance general. Pero esto generalmente se hace a fin de gestión, cuando se cierra. Nosotros con esta práctica hemos querido explicarles y determinar las partidas de un movimiento de 6 meses, los ajustes pertinentes de la misma. Me encantaría muchísimo que puedas seguirnos en nuestras redes, ya sea en nuestro canal en YouTube o nuestro canal en TikTok. Profe Leono. Soy licenciado Leonardo. Ha sido un gusto poder brindarles más conocimiento a través de este video académico.